Gracias, Fátima. Agradecer al ministro Roberto Aguilar Gómez la hospitalidad, la posibilidad de que esta comunidad de los sindicatos y organizaciones de los educadores y educadoras de América Latina estemos reunidos acá en esta hermosa ciudad. Agradecer también a Iván Canelas, el gobernador de Cochabamba. Ayer estuvimos con él. Es muy importante para nosotros la posibilidad de tener este espacio físico y esta oportunidad frente a una reunión que se va a empezar a desarrollar a partir de mañana, en la que van a participar ministros de educación o representantes de los ministerios de educación de prácticamente todos los países de América Latina. Y con el ministro Aguilar, con el que tenemos, como ustedes lo vieron antes, ya una larga trayectoria de trabajo compartido, convinimos en la posibilidad de que se pudiera hacer escuchar de alguna forma la voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación del continente. A raíz de esto, entonces, surgió la posibilidad de hacer llegar una nota por escrito a la reunión de los ministros que dimos en llamar Declaración de Cochabamba. Esta Declaración de Cochabamba sintetiza los posicionamientos que fuimos asumiendo a lo largo de los distintos eventos en los que desde la IAL pudimos estar reunidos definiendo posiciones. Me refiero fundamentalmente a las últimas 2 reuniones del Comité Regional y a las últimas 4 convocatorias del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Esta síntesis, nosotros al mediodía vamos a poder leerla con los jefes de delegación. Va a haber una declaración que la va a tener cada jefe o jefa de delegación. La vamos a discutir si hay que introducirle alguna modificación. La idea es que a la tarde podamos leer la conclusión y esta redacción, que sería el borrador a tener en cuenta, la hemos hecho entre Fátima y yo, tomando el criterio de sintetizar los posicionamientos anteriores, de manera que lo que vamos a encontrar en esta declaración es una reafirmación de nuestros pronunciamientos que tienen un claro punto de partida en la defensa de la educación pública como un derecho social, y en ese sentido confrontamos nuestra mirada con lo que hoy se está volviendo a imponer y a generalizar a través de los gobiernos de la educación en nuestros países, que es empezar a plantear nuevamente la idea de la educación como un bien del mercado. Iba a decir la idea de la mercantilización educativa, pero creo que va más allá de eso. Está en el marco de una disputa que se plantea hoy en América Latina y que claramente nos pone frente a una nueva realidad. Hoy tenemos en la mayoría de los países de nuestro continente gobiernos que intentan una reinstalación
de las políticas que en la década del 90 se aplicaron con los desastrosos resultados que nosotros ya conocemos y que significaron para América Latina un periodo de luchas que culminan con la emergencia de gobiernos populares, de contenido democrático, con agendas sociales, surgidos de esas luchas y que empezaron a plantear políticas que de alguna manera pusieron a América Latina en un camino para nosotros virtuoso, en el que las agendas sociales de los pueblos eran tomadas en mayor o menor medida por las cúpulas gobernantes, y en la que la agenda social, la agenda de la recuperación del sistema educativo, la recuperación del protagonismo de los sectores populares a través de la participación de las organizaciones representativas, empezó a plantear un nuevo paradigma en América Latina. Uno de los más claros exponentes de ese nuevo tiempo político de cambio fue justamente el presidente de Bolivia, el compañero Evo Morales. Decimos compañero porque hoy recordábamos con Fátima la última vez que estuvimos en Cochabamba. Antes de esta, lo hicimos en el marco de una reunión de los sindicatos de América Latina. Estoy hablando de por lo menos hace 10 años, hoy sacábamos la cuenta, quizás un poco más, 15 años. Hace 15 años estuvimos acá en Cochabamba y en ese momento estábamos en el momento más alto de la disputa contra los planes de ajuste y contra la privatización que en ese momento impulsaba sobre todo la política de adscripción forzada a las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En aquella época sufríamos más o menos con distintos grados las consecuencias de la decisión del Estado de retraer recursos al sistema de educación pública, de privatizar por segmentos los sistemas educativos, de disciplinar a las organizaciones sindicales con medidas represivas y formas de control y disciplinamiento que se aplicaban con mano más o menos dura según cuál fuera el gobierno. Era un luchador que en ese momento estaba en los diarios y en los titulares de los diarios de Bolivia, precisamente como alguien que conspiraba desde su lugar de lucha, que era el sindicato de los cocaleros y de los trabajadores del área rural, contra la imposición de estas políticas. En ese entonces, los medios de prensa nacionales lo estigmatizaban a Evo Morales, lo demonizaban. Era una figura que se la trataba de vincular de alguna manera con luchas y reclamos y demandas populares que, al decir de los gobernantes de aquella época, ponían en peligro la estabilidad económica y ponían en peligro la aplicación de las recetas que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial impulsaban en nuestros países. Nosotros no queremos dejar de hacer un reconocimiento a Evo Morales y a lo que significó el cambio, que hoy basta recorrer las calles de esta ciudad, se percibe con toda claridad. Un cambio a favor de los sectores populares, un cambio que de alguna manera
lo expresa un hecho concreto, irrebatible, que Bolivia está alcanzando el equivalente al 9% del Producto Bruto Interno en inversión educativa, habla a las claras del enorme avance, aún sabiendo todo lo que falta, pero habla a las claras del enorme avance que significó haber elevado la inversión educativa casi el doble. Cuando nosotros estuvimos en aquella reunión, la inversión educativa en Bolivia apenas pasaba unas décimas de los 4 puntos. Hoy estamos exactamente en el doble de esa inversión. Y para que esto no quede solamente en una mirada economicista, porque no se trata solamente de cuantificar en recursos los cambios favorables, también hay que decir los avances enormes que significó esta transformación revolucionaria de Bolivia en un Estado plurinacional. Este era un país donde quienes descendían de los pueblos originarios en la práctica tenían menos derechos que quienes formaban parte de las clases altas, que muchas veces miraban más tiempo a Europa y a Estados Unidos de Norteamérica que a su propio país. Bolivia llegó a tener hasta un presidente al que le costaba pronunciar las palabras en el idioma español, porque había vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos de Norteamérica. De manera tal que uno tiene que valorar esto. Y lo tiene que valorar hoy día más, porque en América Latina se inició 2 años a esta parte un cambio regresivo. En muchos países de América Latina, los gobiernos populares fueron cediendo terreno ante el avance de un poderoso entramado de fuerzas que estuvo representado y está representado básicamente por la corporación empresaria. Dentro de esa corporación empresaria, en países como Argentina y como Brasil, fundamentalmente el sector financiero y el sector vinculado a los agronegocios, y ese núcleo poderoso de corporación empresaria, junto con los dueños de los grandes medios de comunicación, que muchas veces forman parte de esas corporaciones empresarias, y con un manejo muy aceitado del aparato judicial. Algunos cometemos el error de decir de la justicia. En realidad no es la justicia, porque si hay algo que no es hoy, es justicia. La prueba clara de eso es el encarcelamiento de Lula, otro de los líderes populares surgidos de las luchas de nuestros pueblos. Pero hoy ese aparato judicial, conformado por jueces que tienen relaciones estrechas, casi diríamos relaciones intensas, íntimas, cotidianas, con el poder corporativo de los grupos empresarios y con esos medios de comunicación que tratan de mostrar como que esto es la normalidad de la democracia en su estado supremo, y que tratan todos los días de convencernos de que los males del populismo, como ellos han coincidido en toda la región en definir
esta etapa de gobiernos populares han coincidido en la caracterización de que hoy estamos pagando en América Latina los males de las políticas populistas. Lo definen algunos, por ejemplo, las autoridades de mi país definen como que vivimos una suerte de fiesta, una especie de orgía populista. Entonces, dentro de esa orgía populista ponen todo lo que fueron avances reales y beneficios para nuestros pueblos. Desde haber tenido mejoras en el nivel salarial, haber tenido becas para los estudiantes, haber tenido la posibilidad de que hijos de obreros, de campesinos, de afroamericanos pudieran ingresar, por ejemplo, a la universidad, haber tenido gobiernos que construyeron universidades y escuelas al nivel en que lo señalaba, por ejemplo, el ministro de Educación hace un ratito. Todo eso lo ven como parte de una anomalía, de un desarreglo, de una especie de deformación de la democracia que generó políticas dispensiosas, políticas donde los presupuestos se gastaban en beneficiar a los sectores que más necesitan de la mano del Estado, de los recursos públicos. Y hoy nos quieren convencer de que estamos en un periodo en el que las dificultades económicas que se están viviendo tienen que ver con las consecuencias de aquellos supuestos excesos, entre comillas. Hoy está en debate en América Latina, o mejor dicho, está entre signos de interrogación, porque así lo quieren plantear a través de los grandes medios de comunicación, los dueños del poder corporativo, la subsistencia de la educación entendida como un derecho social. Cuando nosotros decimos que la educación es un derecho social, lo decimos en la idea integral de lo que es el acceso a la educación. No decimos apenas que tiene que haber una escuela al acceso de los pobres para que puedan darle una educación rudimentaria a sus hijas y a sus hijos. No hablamos de eso, porque esa idea es la que sí podrían compartir muchos de los ministros de esos países con gobiernos neoliberales que mañana van a venir y que cuando vean la declaración de Cochabamba van a decir, no, por favor, nosotros creemos que tiene que haber educación para los pobres. Y el Estado tiene que garantizar que alguna educación tengan los pobres. Esos mismos ministros que se escandalizan porque en algunos países de América Latina se construían universidades en los barrios periféricos de las grandes ciudades, a donde solamente pueden ir los pobres o los hijos de los pobres. Y ahí sí, ellos señalan eso como una anomalía. Por eso que para muchos de estos ministros, incorporando el lenguaje de las instituciones financieras internacionales, que hoy constituyen una especie de supragobierno por encima de nuestros gobiernos. Recién leía en Twitter, mientras hacíamos tiempo en el intervalo, un Twitter de una argentina que dicen, avísenme cuando asume la señora Christine Lagarde como presidenta, así me organizo. No había pensado que tan pronto íbamos a tener otra presidenta mujer en la Argentina. Y esta ironía evidentemente refleja una realidad. Hoy esta suerte de entramado de corporaciones
multinacionales o de instituciones financieras multinacionales, no solamente financieras, porque también hay un aparato de justicia planetario, como el que condenó a la Argentina a tener que pagarle a los fondos buitres, como el que condena cualquier intento de cualquier nación de defender sus recursos naturales, porque eso viola hoy las leyes del libre comercio. Esa especie de gobierno por encima de los gobiernos ha establecido una suerte de principio fundante de esta nueva etapa, consistente en el retiro del Estado a lo que es el desempeño de sus funciones mínimas. Y que ese espacio que el Estado debe dejar vacante tiene que ser ocupado por el mercado. Y que el mercado es el que tiene que encargarse de resolver aquellas cuestiones que tengan que ver con la demanda y el desarrollo de las sociedades modernas. Es decir, planteada en otros términos, es la vieja disputa entre la subsistencia del Estado como un instrumento para garantizar equilibrio en la sociedad o la supremacía del mercado. Y acá aparece una discusión que hoy está planteada o que hoy empieza a plantearse nuevamente, que es separar la idea de lo que puede ser el crecimiento económico de lo que es el desarrollo social. Puede haber países que en términos macroeconómicos muestren una solidez que cuando se confrontan esos datos de la macroeconomía con los datos de la realidad social, aparece la contradicción de que son países que por algunas revistas como Forbes y otras publicaciones que califican, o no vamos a decir revistas, hay instituciones internacionales privadas que aparecen asumiendo definiciones como si fueran instituciones de un gobierno planetario. Por ejemplo, la que califica a un país de fronterizo o emergente, esa es una institución privada, manejada por el poder financiero internacional privado, pero que tiene la potestad de definir cuándo un país es un país emergente o es un país fronterizo. Cuando un país pobre cumple con todas las normas que le impone el Fondo Monetario Internacional, el G20, la OCDE, el Banco Mundial, entonces es un país emergente y va a tener acceso a tasas de interés más beneficiosas que si no cumple las normas que ellos le imponen, y es un país fronterizo. Es decir, está del otro lado de los requisitos que establece esta suerte de gobernanza internacional. Esto lo planteamos porque esa especie de gobierno por encima de los gobiernos de las naciones no solamente limita los márgenes de la democracia, de manera muy concreta y real. Pongo un ejemplo. El plan de ajuste que acaba de firmar el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional compromete las políticas por lo menos a 10 años hacia adelante. Está claro que el gobierno de Mauricio Macri termina su mandato el próximo año, con lo cual la política económica a aplicar por el gobierno que el pueblo argentino vote después del de Mauricio Macri para los próximos 4 años, ya tiene definida la política económica que debe aplicar, por lo menos en términos macroeconómicos,
Con lo cual está claro que hay una pérdida de soberanía y hay una pérdida de democracia. Esto que se ve en el caso claramente de la Argentina, se da en el resto de los países de América Latina, con la excepción de aquellos países que tratan de mantener la autonomía en las decisiones que tienen que ver con, con el manejo de su economía, de sus recursos naturales, de su sistema educativo. El tema de las pruebas PISA, que señalaba el ministro de Educación antes, es uno de los instrumentos de esa gobernanza multinacional o global que está por encima de los gobiernos locales y que define sus políticas. La define claramente en el plano económico, eso es más fácil de ver, porque cuando uno lee los condicionamientos del Banco Mundial para cualquier país o del Fondo Monetario Internacional, eso se ve claramente, no hace falta tener mucha capacidad de discernimiento. De manera más sutil aparece esto en el área de la educación, y es lo que planteamos en la declaración de Cochabamba. Y la gobernanza, que así la llaman, para ponerle un nombre que suena un poquito más simpático, menos agresivo, ¿no? La gobernanza en el plano multinacional o en el plano global, en el terreno educativo, tiene formas más sutiles, menos evidentes para los ojos del común de la gente. Pero nosotros tenemos que empezar a descorrer ese velo y a discutir cuál es el objetivo de tratar de homogeneizar, de estandarizar y de poner a todos los gobiernos de nuestros países en el área educativa desarrollando las mismas políticas. Yo recuerdo que esto era algo más brutal en la década del 90. Me acuerdo una vez que estuvo acá Pablo Gentili en un encuentro nuestro y que dijo, hablando de las reformas educativas que el Banco Mundial impulsaba en la década del 90, que si mezcláramos todas las reformas educativas y le tapáramos el membrete del país al que pertenecen, podríamos sacar una al sorteo, leerla y no sabríamos si estaban hablando de México, de Argentina, de Guatemala, de Colombia o de Brasil. Eso es el gobierno por encima de los gobiernos. En ese momento se veía más claro. Hoy han incorporado algún conocimiento y algún manejo más sutil. Así como la señora Lagarde el otro día decía en la Argentina, en Buenos Aires, que este Fondo Monetario Internacional es distinto que el otro. Es distinto. Este es más sensible. Este está dispuesto, por ejemplo, a hablar con las organizaciones sindicales. Al otro día de que se firmó el acuerdo, por supuesto. Pero había ahí el intento de hacer una especie de teleconferencia Washington-Buenos Aires para que al otro día de que la Argentina salía del quirófano del Fondo Monetario Internacional, nosotros pudiéramos reclamar alguna de las partes que nos habían amputado. Bueno, desde ya que no tenía sentido. Pero este es el nuevo fondo. También hay un nuevo Banco Mundial, que si leemos algunos de sus documentos que suelen no distribuir a la prensa, no tiene ningún cambio, al contrario. Lo que han aprendido, lo han aprendido para mal. Después vamos a hablar un poco de cómo el Banco Mundial señala a los sindicatos. Pero en términos de esta gobernanza,
lo que estamos discutiendo es si el mercado, como ellos plantean, puede resolver los problemas de sociedades que heredan históricamente abismales injusticias. Y esto lo decíamos ayer. América Latina no es un continente pobre en cuanto a sus recursos ni en cuanto a su potencialidad. Al contrario. Pero es un continente tremendamente desigual, en la que las desigualdades medidas con el índice de Gini, que es el que se utiliza a nivel planetario, muestran los abismos que existen entre los ricos y entre los más pobres. Y en este plano, nosotros tenemos que preguntarnos si es posible que los mercados, decidiendo la política económica, ayuden a que esas desigualdades decrezcan o, por el contrario, las corporaciones financieras, las multinacionales ojeras, los grupos vinculados a los terratenientes de nuestro continente, con las manos libres y sin un Estado que defina políticas públicas de equilibrio, serían capaces de hacer que decrezcan la desigualdad. Está claro que no. Este es uno de los puntos en debate. Nosotros necesitamos recuperar el papel del Estado y el papel de las políticas públicas. Necesitamos recuperar políticas que claramente signifiquen darle más a los que menos tienen. Y cuando decimos darle más, no hablamos de dádiva, ni de ayuda social, ni de esas políticas que ellos describen como políticas de tipo populista. Lo que estamos hablando es de generar las condiciones para que nuestros hijos se puedan educar, para que puedan tener salud pública, para que puedan tener un acceso pleno al trabajo, para que el trabajo sea digno, para que haya leyes que respeten a las fuerzas del trabajo, para que podamos detener este camino hacia el que nos quieren llevar, que es convertir a nuestros países en países exportadores de materia prima para darle perpetuidad a esto que señalaba el ministro, que es el intercambio desigual, que es la base de nuestro retraso y de los modelos de desigualdad. El intercambio desigual, que significa que cuando nosotros compramos ciencia y tecnología tenemos que pagar muchísimo más que cuando exportamos semillas, cereales, energía o cualquier otra materia prima. Y esa barrera de la ciencia y la tecnología solamente la podemos resolver con políticas públicas y con sistemas educativos que desde la educación inicial hasta la universidad tengan como objetivo la soberanía económica, social y política de nuestra nación. No hay posibilidad de recuperar soberanía si no avanzamos en la disputa por el conocimiento. Y cuando ellos quieren regimentarnos a través de las pruebas PISA, de la estandarización, cuando ellos quieren convencernos de que calidad de la educación es el manejo de matemática y lengua según el molde que ellos pretenden imponer, ese es el instrumento que tienen para ponerle un corsé a la posibilidad del desarrollo de las fuerzas que tienen que ver con el conocimiento y la cultura de nuestros pueblos. Ellos quieren además que América Latina vuelva a ser el patio trasero. Y tenemos gobiernos adscriptos a la teoría, a la doctrina del patio traserismo. Hay presidentes hoy imbuidos del orgullo de haber conducido nuevamente hacia el mundo a sus naciones. El de nuestro país es uno. Vive en un estado de alegría permanente,
de haber vuelto a poner a la Argentina de rodillas ante los poderosos del mundo. Ahora los medios de comunicación festejan hoy como un gran logro dos cosas: que el presidente de la Nación haya hecho un discurso frente a las Fuerzas Armadas diciendo que otra vez las Fuerzas Armadas se van a involucrar por un decreto con el que él va a cambiar la ley que lo impedía en los temas de seguridad interna. Y esto lo anuncia al otro día de que un general de Brasil anunciara con absoluta impunidad que el golpe de Estado es el punto de llegada si en Brasil no se logra impedir la candidatura de Lula. Esto sucedió domingo y hoy. Y hoy, junto con ese anuncio, se le dice a los argentinos que están sufriendo por el plan de ajuste: no se preocupen, quédense tranquilos, sean felices, que en noviembre viene Donald Trump a la Argentina, en el marco de la reunión del G20. Esto es patio traserismo en estado puro, sobrecargado, más que lo que teníamos en la década del 90. Las organizaciones sindicales, los docentes, según el Banco Mundial, somos los responsables de que los cambios en educación y las propuestas de modernización educativa fracasen una y otra vez. Hay una política de estigmatización permanente y sistemática a través de todos los medios de comunicación para convencer a los padres de nuestros alumnos de que el problema son los sindicatos. En la década del 90 eran un poco más burdos y disparaban la perdigonada contra los docentes. Fue la época de la demonización del docente displicente, ausentista, que no quería capacitarse, que no se modernizaba, que no entendía los cambios científicos tecnológicos, que no usaba internet. Después se dieron cuenta que esa perdigonada se les volvía en contra, porque como iba dirigida directamente a los docentes, creaba una situación de rechazo a ese discurso en los propios docentes y en la propia comunidad. Ahora, como esos tiradores que ajustan la mira, ajustaron la puntería y en lugar de demonizar y de atacar a los docentes, lo hacen, pero a través de los sindicatos, que son la fuerza que lo organiza. Y entonces han inventado, en su lenguaje de la gobernanza internacional, que rápidamente lo asimilan estos ministros y estos personajes que nos gobiernan, han inventado que los sindicatos docentes deben ser excluidos. Primero, deben ser aislados. Segundo, deben ser combatidos. El Banco Mundial propone directamente revisar la política de subsidios, dicen ellos. Le llaman subsidio al derecho a la libre sindicalización y al derecho que tienen los docentes de tener sindicatos que recauden la cuota sindical. En nombre de la libertad, dice, todos somos libres, pero la libertad tiene que ser tan fuerte, tan libre, que nadie esté obligado a recaudar la cuota de nadie. Lo cual evidentemente sería la forma más rápida y directa de hacer desaparecer las organizaciones sindicales. Pero a la vez tienen un lenguaje, esta gobernanza internacional y estos ministros, en el que todos los días se hace la apelación a la necesidad de la participación de la sociedad civil. Ahora, es sintomático. Hablan de la sociedad civil y excluyen de esa sociedad civil a los docentes.
porque un docente no puede participar individualmente, ni aún en un gobierno popular. No cabría la posibilidad de que le vaya a tocar el docente de Cochabamba, el de Oruro o el del Alto de la Paz, el timbre al señor ministro, que lo tengo aquí al lado, a golpearle la puerta y decirle: ministro, mire, yo soy maestro de la sociedad civil, vengo a participar. La forma en que tienen los docentes de participar es a través de sus organizaciones. Ahora resulta que en la sociedad civil se ve que los sindicatos no existen. La sociedad civil del mundo, según Donald Trump y estos organismos internacionales, los trabajadores no existen. ¿Qué existen? Las corporaciones empresarias, que por supuesto no las llaman así. Las llaman en el mundo de la libre empresa, el emprendedurismo, le buscan nombres que atemperan la condición a la que pertenecen. Y entonces dicen que el proceso educativo tiene que ser enriquecido con el aporte de la sociedad civil. Y ahí entran las fundaciones, que son sostenidas con recursos de las multinacionales, las ONG, que muchas veces forman parte de la misma trama, las organizaciones empresarias. Esos son los que están llamados a definir los contenidos, la validez o no validez de los sistemas de evaluación, la formación docente y sobre todo convertir la escuela pública en esto que utilizan también para otro tipo de actividades, que es el low cost. Nosotros lo conocíamos en la industria o en el negocio aerocomercial, por ejemplo, las empresas low cost, un servicio pobre, emergente, como el que muchos conocemos en nuestros países, pero esto ahora en la educación. Entonces, frente a esta trama, y sin pretender agotar el tema porque han quedado un montón de cuestiones que habrá que desarrollar, pero sí decir, estamos en la necesidad de que en esta declaración de Cochabamba tratemos de situar el tema que se pretende introducir como parte de la modernidad y que en realidad son las viejas políticas de privatización y fundamentalmente, más que la privatización, de introducción de la lógica del mercado en el sistema educativo. Porque una vez que la lógica del mercado penetre e impregne el concepto de educación, dejaremos de sustentarlo como un derecho. Será un insumo, será un servicio al que se accederá según la propia lógica del mercado. El mercado dice la desigualdad es buena, lleva a la competencia, lleva al esfuerzo por superarse. El desigual, cuando es consciente de su desigualdad, trata de resolver eso. Bueno, esa es la lógica que ellos quieren imponer. Y esa es la lógica contra la cual nosotros tenemos que tratar de fundamentar y generar consenso en la sociedad. Y creo que en esta declaración nosotros necesitamos hacer una apelación a lo que es el conocimiento, los saberes y la experiencia práctica de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Hay que pararse en ese bagaje cultural, de saberes, de aprendizajes que muchas veces tuvieron que ver con las luchas, otras veces con los fracasos, otras veces hasta con el sentimiento de impotencia que habrán sentido y que sentirán muchos docentes hoy en esta América Latina tan extraña, porque conviven gobiernos como el de Colombia, en los que estuvo ahí Fátima y Converti. Colombia, un país donde hoy
se asesina a militantes sindicales, indiscriminadamente, por X motivo. Se los detecta, se los informa de que van a ser asesinados, se los conmina a abandonar y en caso de que ese compañero decida, por una cuestión de dignidad o de compromiso, continuar con su tarea, es ejecutado. Eso es Colombia hoy. Seguramente va a venir gente muy elegante de Colombia al encuentro de ministros. Seguramente. Seguramente cuando le digamos esto, dirá, y no tenemos nada que ver, ¿cómo el gobierno de Colombia? ¿Cómo va a estar involucrado? Esos serán salvajes que actúan por su cuenta. Eso probablemente lo digan acá. No lo dicen en Colombia. No lo dicen en los diarios de Colombia. Tenemos países como Brasil, ¿para qué hablar más? Donde hay un presidente, un expresidente preso, que hoy encabeza todas las encuestas de opinión, pero que el domingo los militares dijeron, si sale libre y gana, hay golpe de Estado. Tenemos países como México, donde todavía el asesinato de 43 estudiantes normalistas, aún con los cambios positivos que puedan darse en México, ese país que muchas veces lo ponen como ejemplo de una economía que funciona bien. 80% de trabajadores en negro, mares de pobreza. Creo que el desafío que tenemos por delante es enorme. Tenemos que seguir discutiendo. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un punto en el que es probable que podamos recuperar la iniciativa. El fracaso de las políticas neoliberales en muchos de nuestros países empieza a ser estentorio. No se puede ocultar el retroceso enorme en las condiciones de vida de nuestro pueblo, no se puede tapar. Es como querer tapar el sol con las manos. Y estamos en un punto en el que ante esa realidad, el avance de las luchas populares empieza a despertar en algunos la idea de que las Fuerzas Armadas, como se decía ayer, pueden ser el último dique de contención para preservar esa frontera que ellos no están dispuestos a violar, que es la frontera entre los pobres y entre los ricos, como se decía ayer. Nosotros tenemos un gran papel. Somos un sindicato que por su imbricación en la sociedad, que por estar metido en todos los rincones de la realidad social de nuestros países, tenemos un poder enorme. Por eso fuimos parte de casi todas las puebladas de esta América Latina que cuando se puso de pie tuvo pueblos con una fuerza arrolladora incontenible. Hay que volver a poner en marcha esa fuerza. Hay que volver a organizar esa resistencia. Y la disputa por la educación está en el centro de la disputa por el sentido del futuro de América Latina. Gracias.